Imagínate en un futuro lejano, donde los juicios de Dios se desatan sobre la tierra y todo parece estar en caos. Entre el sonido de los terremotos, las plagas y el clamor de la desesperación, surge una visión que ha desconcertado a millones: los 144.000 elegidos. ¿Quiénes son estos hombres misteriosos? ¿Qué hace que sean tan especiales y por qué parecen estar en el centro de los eventos finales que la Biblia describe? Si alguna vez te has preguntado acerca de este grupo, te invito a que te unas en este viaje para desentrañar los secretos de los 144.000 según las Escrituras. La Biblia está llena de pasajes que generan preguntas profundas. Uno de esos pasajes es el libro de Apocalipsis, especialmente los capítulos 7 y 14, donde se menciona un grupo selecto, los 144.000 elegidos. A lo largo de los siglos, este número ha sido objeto de especulación, debate y a menudo, confusión. ¿Quiénes son realmente estos 144.000 y cuál es su significado para el plan de Dios? Desde el principio, la idea de un número exacto de elegidos ha llevado a diferentes interpretaciones, algunas basadas en el simbolismo y otras en un sentido más literal. En Apocalipsis 7 y 14, el número 144.000 se asocia con la protección divina, el juicio final y el pueblo de Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice realmente la Biblia al respecto? ¿Es un número literal o simbólico? Y lo que es más importante, ¿qué implicaciones tiene para nosotros hoy como creyentes? Vamos a adentrarnos en estas preguntas y descubrir lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. A través de este estudio, nos encontraremos con verdades que nos desafiarán, nos animarán y nos recordarán el poder de la redención divina en nuestras vidas. El contexto bíblico: Apocalipsis 7 y 14. Para entender verdaderamente quiénes son los 144.000 mencionados en Apocalipsis, es esencial sumergirnos en el contexto bíblico que los rodea. En Apocalipsis 7 y 14, encontramos el núcleo de este misterio. Sin embargo, el contexto histórico y teológico del libro de Apocalipsis puede ser complejo y desafiante, ya que presenta imágenes simbólicas y proféticas que han llevado a diversas interpretaciones. Hoy, exploraremos estos pasajes y analizaremos el significado profundo de los 144.000 dentro del panorama espiritual que nos ofrece la Escritura. Apocalipsis 7, una visión clave sobre los 144.000. Apocalipsis 7, 4-8 es el primer pasaje en el que se menciona explícitamente el número 144.000. Aquí, Juan recibe una visión donde ve a los siervos de Dios siendo sellados. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 4. Este versículo genera un enorme debate teológico. Desde un punto de vista histórico, los primeros cristianos interpretaron este pasaje principalmente como una referencia literal a un grupo de judíos que serían sellados para ser protegidos durante la tribulación. Los defensores de esta visión literal creen que los 144.000 representan a un remanente de las 12 tribus de Israel. El significado de las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel tienen un papel central en la historia bíblica. Dios hizo promesas específicas a Abraham y a los patriarcas respecto al linaje y a la descendencia. Los defensores de la interpretación literal sostienen que los 144.000 son judíos auténticos de esas tribus, que serán preservados y utilizados por Dios en los últimos tiempos para cumplir el plan profético. El sello de Dios en la frente. En el mismo pasaje, se menciona que estos 144.000 son sellados en la frente como protección divina, Apocalipsis 7, 3. El sello de Dios simboliza la identidad, protección y consagración para un propósito divino. Aquellos que son sellados tienen un papel especial en los eventos finales. Apocalipsis 14, una visión complementaria. El capítulo 14 de Apocalipsis amplía la visión de los 144.000. En este pasaje, Juan describe a los 144.000 nuevamente, pero con más detalles. Y vi, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en las frentes. Apocalipsis 14, 1. Aquí, Juan describe a los 144.000 como los que han sido redimidos, comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, Apocalipsis 14, 4. El Cordero sobre el monte Sión. El monte Sión es una referencia a Jerusalén, la morada de Dios y el lugar donde su presencia se manifiesta. El Cordero representa a Cristo, el Salvador. Esto enfatiza la conexión entre los 144.000 y la relación directa con Cristo,
lo cual sugiere que no son solo judíos, sino los redimidos de toda la humanidad. Primicias para Dios. El término primicias resalta la idea de que los 144.000 no son un grupo excluyente, sino un símbolo de todos los redimidos. Este grupo especial representa a los que han sido escogidos y sellados por Dios para vivir en santidad y pureza. Interpretaciones tradicionales y modernas sobre los 144.000. Desde el mismo momento en que el libro de Apocalipsis fue revelado, los 144.000 han sido objeto de diversas interpretaciones. La pregunta que ha llevado a debates apasionados a lo largo de los siglos es si deben ser entendidos de manera literal o simbólica. Vamos a explorar las diferentes perspectivas, desde las interpretaciones tradicionales hasta las modernas, para comprender cómo la Iglesia ha abordado este enigmático número. Interpretación judía. Durante mucho tiempo, los judíos creyeron que los 144.000 se referían exclusivamente a un remanente literal de las 12 tribus de Israel. Basándose en el pasaje de Apocalipsis 7, 4-8, muchos rabinos y teólogos judíos vieron a estos 144.000 como los que serían preservados por Dios en los tiempos de tribulación. Ellos entendían que el número representaba un grupo específico de judíos fieles que serían sellados y protegidos para cumplir un propósito divino durante la venida del Mesías. Interpretación adventista del séptimo día, SDA. Los adventistas del séptimo día, en particular, han adoptado una visión que une el concepto de los 144.000 con su doctrina sobre los últimos días. Para los adventistas, los 144.000 no solo representan un grupo literal de judíos, sino también a los fieles de toda la cristiandad que mantienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, Apocalipsis 12 y 17. Según ellos, este grupo especial será sellado y permanecerá fiel a Dios en los tiempos finales, resistiendo la presión del anticristo. Las diferentes interpretaciones de los 144.000 muestran que este misterio ha sido debatido y explorado desde diversas perspectivas teológicas y escatológicas. Mientras que algunos ven a los 144.000 como un grupo literal, otros los entienden como un número simbólico que abarca a todo el pueblo de Dios. Sin importar cuál perspectiva se tome, lo fundamental es la verdad que se encuentra detrás, que Dios tiene un pueblo fiel y que su propósito será cumplido. En la siguiente sección, exploraremos quiénes son realmente los 144.000 según la Biblia, al buscar entender su identidad espiritual y su conexión con el pueblo de Dios. ¿Quiénes son realmente los 144.000 según la Biblia? Después de explorar las diferentes interpretaciones, ahora surge una pregunta clave. ¿Quiénes son realmente los 144.000 según la Biblia? ¿Son exclusivamente judíos, o existe un significado más profundo que abarca a toda la Iglesia? Vamos a desglosar lo que la palabra de Dios nos enseña sobre su identidad y el papel que cumplen en la revelación divina. El punto central de esta discusión es entender si el número 144.000 debe interpretarse de manera literal o simbólica. Comenzamos identificando el contexto bíblico, especialmente en Apocalipsis 7 y 14, donde se menciona que los 144.000 son sellados de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, Apocalipsis 14, 1-5 amplía el alcance de este número, mostrando una multitud de creyentes de todas las naciones, tribus y lenguas, indicando que los 144.000 representan al pueblo completo de Dios. La interpretación tradicional sostiene que los 144.000 se refieren a un remanente literal de las 12 tribus de Israel. En este caso, el número se entendería como una referencia exclusiva a los descendientes biológicos de Israel, los cuales serían fieles al pacto divino y sellados por Dios. Sin embargo, esta perspectiva ha sido desafiada por el Nuevo Testamento, el cual muestra una expansión del concepto de Israel, ahora definido como el pueblo de Dios compuesto tanto por judíos como por gentiles que han creído en Cristo. La interpretación simbólica, que predomina hoy, ve a los 144.000 como un número que representa la totalidad de los redimidos en Cristo, independientemente de su origen étnico. El concepto del sello de Dios en Apocalipsis 7, 3 también refuerza la idea de que no se trata de un grupo físico limitado, sino de un sello espiritual, una marca de pertenencia a Dios. Este sello identifica a los fieles, quienes han sido preservados para el servicio y testimonio en los tiempos finales. El énfasis en la pureza y fidelidad a Dios, como se menciona en Apocalipsis 14, 4-5, no se refiere a la castidad física, sino a la integridad espiritual y devoción a Dios. Por lo tanto, los 144.000 no son solo un grupo étnico limitado, sino el remanente fiel compuesto por creyentes de todas las naciones que han sido sellados por Dios y que reflejan su devoción y pureza espiritual.
Su identidad no está centrada en el linaje biológico, sino en la fe y el testimonio de Cristo. En conclusión, el número 144.000 simboliza la plenitud del pueblo de Dios, abarcando a todos los creyentes fieles en el tiempo presente y en los tiempos finales. El rol profético de los 144.000. Los 144.000 no solo tienen una identidad espiritual, sino que también desempeñan un rol profético en el cumplimiento de los eventos finales descritos en el libro de Apocalipsis. Su misión no se limita a ser una identidad espiritual, sino que están llamados a un propósito específico en el escenario escatológico. El papel profético de los 144.000 es crucial para la proclamación de la palabra de Dios y la preparación del pueblo de Dios para los tiempos venideros. Apocalipsis 14, 1-5 revela que los 144.000 están con el Cordero, Cristo, en el monte Sión, lo que simboliza su proximidad a Él y su participación directa en los eventos finales. En este pasaje, se les describe como aquellos que han sido redimidos y guardados como primicias para Dios. Este rol de primicias no solo implica que son el primero en ser sellados, sino también que son los testigos fieles de Dios que proclaman su palabra en medio de una era de creciente maldad y apostasía. La misión profética de los 144.000 se refleja en su fidelidad a las enseñanzas de Cristo y su disposición para ser testigos en un mundo hostil. En Apocalipsis 14, 4, se enfatiza que estos individuos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. No significa castidad física, sino pureza espiritual y fidelidad a Dios. Esto los destaca como un grupo separado y dedicado a Dios, libre de la corrupción del mundo y enfocados en vivir según los mandatos divinos. Además, su rol profético también tiene un trasfondo teológico relacionado con el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Los profetas, como Isaías y Ezequiel, hablaron sobre el remanente fiel que mantendría la esperanza y la fe a lo largo de las dificultades. Los 144.000 cumplen ese rol al ser los fieles testigos y proclamadores de la verdad divina en los últimos tiempos. Comparándolos con personajes bíblicos como los 12 apóstoles, quienes fueron llamados para llevar el Evangelio al mundo, los 144.000 continúan su legado profético al ser enviados como testigos en los tiempos del fin. Así como los apóstoles predicaron el Evangelio en el contexto del Nuevo Testamento, los 144.000 tienen el mandato de proclamar el Evangelio eterno en medio de una gran tribulación. Finalmente, su rol profético y legado se convierte en un modelo para los creyentes de hoy, recordándonos que también estamos llamados a ser testigos fieles de Cristo, viviendo en pureza y santidad. Los 144.000 no solo nos dan una visión del futuro, sino que también nos desafían a vivir vidas consagradas y dedicadas al Señor, conscientes de nuestra misión como portadores de su mensaje en el mundo. Lecciones espirituales y aplicativas para hoy. Los 144.000 elegidos no solo son una visión profética de los tiempos finales, sino también un modelo de lecciones espirituales que pueden aplicarse a la vida de los creyentes de hoy. Su identidad y misión nos desafían a vivir de una manera que glorifique a Dios y nos prepare para los últimos tiempos. Primero, el llamado a vivir en santidad y pureza es fundamental. Los 144.000 no son simplemente un grupo especial, sino un modelo de quienes buscan una relación cercana con Dios, manteniendo su fe y devoción en medio de un mundo que se aleja de Dios. La expresión de que no se han contaminado con mujeres en Apocalipsis 14, 4 debe entenderse como una representación de pureza espiritual, no como castidad física. Nos recuerda que la fidelidad a Dios requiere una vida libre de la corrupción del mundo. Esto nos desafía a vivir vidas separadas y centradas en Dios, buscando su voluntad y evitando las influencias que nos alejan de Él. En segundo lugar, los 144.000 nos enseñan la importancia de ser testigos fieles de Cristo. Su rol profético implica no solo preservar su fe, sino también llevar el mensaje del Evangelio en tiempos de gran tribulación. Hoy, como creyentes, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a compartir el amor y la verdad de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente una esperanza real. Los 144.000 nos recuerdan que nuestro llamado como seguidores de Cristo es testificar con integridad y confianza, a pesar de las dificultades y desafíos. Asimismo, la lección de la identidad del pueblo de Dios nos desafía a comprender que no somos solo una comunidad étnica, sino una comunidad espiritual formada por todos los creyentes redimidos en Cristo. Ya no se trata de un pueblo limitado a las tribus de Israel, sino de un pueblo conformado por todos los que han sido sellados por Dios, tanto judíos como gentiles. Esto nos recuerda que la Iglesia no tiene fronteras ni limitaciones, sino que abarca a todos los que han sido llamados y redimidos por el sacrificio de Cristo.
Por último, los 144.000 nos enseñan la importancia de vivir con una expectativa de los tiempos finales. La escatología no es solo un tema teórico, sino una llamada a estar preparados, vigilantes y consagrados. La idea de los 144.000 no solo nos habla del futuro, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios aquí y ahora. ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? ¿Estamos viviendo en santidad y pureza, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos? En resumen, los 144.000 elegidos no solo nos proporcionan una visión del futuro, sino que también nos desafían a vivir una vida que glorifique a Dios. Su legado profético y espiritual nos invita a comprometernos con la fe, a ser testigos fieles, a vivir en santidad, y a comprender nuestra identidad en Cristo más allá de las fronteras culturales o étnicas. Al meditar en su rol, podemos aplicar estas lecciones para fortalecer nuestra vida espiritual y prepararnos para el regreso de Cristo. Reflexión final. Al abordar el tema de los 144.000 elegidos, nos enfrentamos a uno de los misterios más profundos y debatidos de la Escritura. La fascinación con este grupo ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de la historia, pero lo esencial es que el propósito de esta revelación no es solo aclarar un número, sino mostrarnos un aspecto crucial del plan de Dios para su pueblo. A medida que exploramos las secciones anteriores, hemos visto cómo las interpretaciones bíblicas han evolucionado y cómo los 144.000 no son un grupo exclusivo ni limitado a una etnicidad, sino una representación espiritual de todos los creyentes fieles en Cristo. En primer lugar, la visión de los 144.000 en Apocalipsis 7 y 14 nos recuerda que el pueblo de Dios está compuesto por todos aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. No es una identidad limitada a los descendientes físicos de Israel, sino que abarca a todos los redimidos por la sangre de Cristo, tanto judíos como gentiles. Este cambio de paradigma es fundamental para entender la inclusión que ofrece el Evangelio. La promesa de salvación no está restringida a un grupo selecto, sino que es para todos los que creen en Cristo. En este sentido, los 144.000 nos enseñan que el plan de Dios siempre ha sido reconciliar a su pueblo en unidad, bajo el señorío de Cristo. Además, el sello de Dios mencionado en Apocalipsis es un recordatorio de nuestra identidad como seguidores de Cristo. La marca del Señor en nuestras vidas nos distingue como sus hijos y nos capacita para vivir en santidad y fidelidad. Los 144.000 no solo representan un número, sino un testimonio vivo de la pureza espiritual y la fidelidad a Dios. Hoy, como creyentes, estamos llamados a vivir de manera consagrada, buscando siempre la voluntad de Dios y evitando la corrupción del mundo. Esta llamada a la santidad es fundamental para nuestra relación con Dios y para nuestra misión como portadores del Evangelio. El rol profético de los 144.000 nos desafía a ser testigos fieles en un mundo que cada vez más se aparta de la verdad de Dios. Así como los 144.000 fueron llamados a ser primicias y testigos de la fe, nosotros también hemos sido enviados a proclamar el mensaje de salvación en medio de un mundo que necesita desesperadamente el amor y la verdad de Cristo. Su misión profética nos recuerda que, aunque vivimos en tiempos inciertos, nuestra responsabilidad no es solo esperar el regreso de Cristo, sino ser luz y sal en el mundo, testificando con integridad y compromiso. La comprensión de que los 144.000 no son solo un número, sino un modelo de lo que significa ser parte del pueblo de Dios, nos llama a examinar nuestra identidad en Cristo. Somos parte de una comunidad global y diversa, pero unificada bajo el señorío de Cristo. Esta unidad nos desafía a superar barreras étnicas, culturales y denominacionales, buscando lo que realmente nos une, nuestra fe en Jesucristo. Los 144.000 nos recuerdan que Dios ha sellado a su pueblo para que reflejen su gloria y testifiquen de su reino. Finalmente, la lección más importante que los 144.000 nos enseñan es la urgencia de vivir con un propósito eterno. Los tiempos finales están a la vista, y como creyentes, no estamos llamados a vivir con miedo, sino con esperanza y propósito. Los 144.000 nos desafían a vivir vidas dedicadas a Dios, a estar preparados y a compartir el Evangelio con otros. Nos invitan a reflexionar sobre nuestro testimonio y sobre cómo estamos respondiendo al llamado divino a ser parte del pueblo fiel que será sellado por Dios. En resumen, los 144.000 nos revelan la identidad del pueblo de Dios y nos desafían a vivir con integridad, pureza y fe. Su legado profético y espiritual no solo nos señala el futuro, sino que también nos impulsa a vivir una vida consagrada hoy. Al reflexionar sobre su rol,
podemos entender mejor nuestra misión como seguidores de Cristo y comprometernos a ser testigos fieles en un mundo necesitado de la luz de su verdad. Hemos llegado al final de este viaje profundo a través de los misterios de los 144.000 elegidos. Espero que cada palabra y cada pasaje bíblico te haya llevado a un mayor entendimiento de lo que Dios está revelando en su palabra. Como hemos aprendido juntos, este tema no solo es un misterio para ser descifrado, sino una invitación a vivir una vida consagrada, llena de fe y propósito. Si te ha gustado este contenido, te animo a que te suscribas a Misterios Divinos para más exploraciones bíblicas y profundas reflexiones. Juntos, seguiremos buscando la verdad y desentrañando los misterios que nos han sido revelados a través de las Escrituras. No olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un vídeo nuevo. También, si este contenido ha sido de bendición para ti, compártelo con aquellos que necesiten escuchar estas palabras de esperanza y revelación. Antes de despedirnos, quiero recordarte que los 144.000 no solo representan un misterio, sino un llamado a vivir una vida en santidad y pureza. Somos llamados a ser testigos fieles en un mundo que necesita desesperadamente la verdad de Cristo. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando los misterios divinos y descubriendo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca. Hasta la próxima.